Me pusieron un papel enfrente. Dijeron que era solo un trámite. «Es por tu bien, mamá», repetían, como si yo no supiera lo que significa esa frase, cuando viene acompañada de prisas y miradas que evitan los ojos. Firmé, sí, pero no sin antes escribir algo que ellos no imaginaron. No sé si fue intuición o simplemente experiencia, pero en cuanto noté ese tono dulce forzado, esa forma de hablar como si quisieran tapar algo con flores, algo en mí se encendió, y ese algo me dijo que no debía firmar a ciegas. Esa noche no dormí. Me levanté en silencio, puse agua para el té y me senté con los documentos frente a mí. Los leí uno por uno, y ahí lo descubrí. Entre tantas palabras técnicas, escondida como una trampa elegante, había una cláusula que me despojaba de mi propia casa. Con mi firma, ellos pasaban a ser los dueños de todo, y yo solo me quedaba con el permiso de seguir viviendo ahí. Nada más, como una invitada, como alguien que molesta si se queda demasiado. No lloré, no grité, no hice escándalo. Solo recordé las veces que no contestaron mis llamadas, los domingos que me dejaron esperando con la mesa puesta, los cumpleaños que se olvidaron porque el trabajo no perdona. Y en silencio, decidí que esta vez sería distinto. Esta vez, yo también escribiría algo. Tomé una hoja en blanco, con mi letra clara y sin temblores. Reescribí una parte del contrato. Parecía un detalle menor, una formalidad, pero no lo era. Era mi escudo, mi seguro. Escribí que cualquier decisión sobre la casa debía ser aprobada por mí, por escrito, con mi firma, y que, sin eso, cualquier cambio sería inválido. No era una ocurrencia, era legal, y lo sabía porque un viejo amigo de Julián, mi esposo, me había enseñado a leer contratos cuando él enfermó. Lo recordé justo a tiempo. Escribí con calma, sin odio, no para vengarme, solo para protegerme, como una madre que, por una vez, no se queda callada. Al día siguiente, ellos vinieron como si nada, con sonrisas, con café, con palabras ensayadas. Me dijeron que me estaban ayudando, que era por mi seguridad, que así todo sería más fácil. Yo los escuché, asentí y firmé. Les entregué los papeles con la misma sonrisa que ellos usaron para ocultarme la verdad. Se fueron contentos. No notaron nada extraño. Y eso fue lo más triste de todo, que jamás pensaron que yo pudiera entender, que yo pudiera anticiparme. Me vieron como una anciana despistada, no como la mujer que los crió sola, que resolvió miles de problemas sin que ellos lo supieran. Pasaron unos días sin noticias. No me llamaron. No preguntaron cómo me sentía. Era como si yo hubiera hecho exactamente lo que esperaban. Firmar, ceder, desaparecer. Pero yo no desaparecí. Solo observaba. Escuchaba en silencio el eco de su ausencia. Me dolía, sí, pero más que tristeza, sentía una especie de furia tranquila, una indignación contenida que no buscaba venganza, sino justicia. Ellos pensaban que me habían ganado, que habían sellado el trato, pero no sabían lo que yo había hecho. No sabían que esta vez yo también había jugado. Una mañana, Esteban vino a verme. Traía prisa. Quería hablar sobre la casa. «Pensamos alquilarla un tiempo mientras te adaptas en el departamento de Mariana», dijo, como si fuera la cosa más normal del mundo. Lo miré a los ojos. «¿Y piensas hacer eso sin preguntarme?» Él sonrió con esa condescendencia que duele más que una bofetada. «Mamá, ya firmaste. No tienes que preocuparte». Yo también sonreí. «¿Y tú leíste bien lo que firmaste?» Su cara cambió. Le pedí que revisara la cláusula 4, inciso C. Lo hizo, en silencio, y vi cómo su expresión pasaba de seguridad a sorpresa, luego a enojo. Se levantó bruscamente. Me acusó de manipular, de desconfiar, de complicar las cosas. Yo no me alteré. Lo único que hice fue cuidarme, como ustedes dijeron que hacían. Se quedó sin palabras. No esperaba que su madre supiera jugar ese juego, pero lo hice, porque el instinto no envejece, porque el amor no es obediencia ciega, porque esta vez mi voz no iba a ser ignorada. Si estás escuchando esto, si alguna vez sentiste que te estaban empujando a ceder lo que es tuyo, sin explicaciones claras, no firmes sin leer, no calles por amor. A veces, protegerse también es una forma de amar. Después de ese día, algo en mí cambió. No era rabia, no era venganza, era claridad, como si por fin hubiera sacado de mis ojos esa venda que llevaba desde hacía años. Empecé a recordar situaciones que antes justificaba, las veces que decidían por mí, que hablaban entre ellos sin incluirme, que organizaban cosas con mi nombre pero sin mi voz. Era como si poco a poco me hubieran ido borrando, con ternura, con excusas, pero borrando al fin. Y yo, por amor, lo permití, por no incomodar, por no molestar. Pero llega un momento en que el silencio pesa más que el grito, y el mío ya pesaba demasiado. Esa misma noche me senté con mi cuaderno, ese donde escribo todo lo que no me animo a decir en voz alta. Escribí cada pensamiento, cada duda que tuve, cada vez que
que sentí que mi presencia era más una carga que una compañía. Ellos creen que fue solo una firma, pero no vieron la mano que temblaba de impotencia. No vieron los ojos que leyeron entre líneas. No vieron que detrás de esa firma había una historia, una vida, una mujer que aprendió a no bajar la cabeza. Me protegí, y eso ya era un acto de amor propio que no pensaba soltar. Pasaron unos días en silencio. No había llamadas, no había visitas, y aunque dolía, también era un descanso. A veces el ruido se disfraza de compañía, y yo necesitaba silencio para pensar. Mariana me llamó una tarde, con ese tono suave que usa cuando quiere que no me enoje. Me dijo que el abogado les había enviado copia del traspaso, que todo estaba en orden, que pronto recibiría una copia yo también. Solo para que la guardes, mamá. Yo respondí con calma. Qué bien, hija. Gracias por avisar. No mostré nada. No era el momento. Luego soltó la segunda parte. Estuvimos hablando con Esteban. Creemos que sería bueno que vinieras a vivir con alguno de nosotros. Así no estás sola. Sentí que se me helaba el pecho. Primero la firma, luego la mudanza. Todo con la mejor intención, claro. ¿Y quién de los dos sería el afortunado? Pregunté con una leve ironía. Bueno, pensábamos que podrías rotar. Unos meses con él, unos meses conmigo. Así no se vuelve tan pesado para ninguno. Pesado, como si mi presencia fuera una mochila que deben turnarse para cargar. No respondí de inmediato. Tomé aire. Lo pensaré, dije finalmente. Colgué el teléfono y me quedé con el aparato en la mano. Me temblaba, pero no de tristeza. Era furia contenida. No por lo que planeaban hacer conmigo, sino por cómo lo envolvían. Como si no me diera cuenta. Como si todavía no supiera leer entre líneas. Esa misma noche volví al cuaderno. Escribí una frase que ahora recuerdo con fuerza. No me duele lo que hicieron. Me duele que pensaran que yo no me daría cuenta. Porque eso fue lo más cruel. No la traición, sino la subestimación. Pensaron que ya no entendía, que mi edad era sinónimo de ingenuidad. Y ahí se equivocaron. A la mañana siguiente me senté en el jardín. No tenía ganas de cocinar, ni de barrer, ni de responder mensajes. Solo quería mirar las plantas. El sol caía con tibieza. Y recordé a mi madre. Ella solía decir, una mujer vale por lo que se calla, pero se libera por lo que decide decir. Y esa frase que tantas veces escuché sin entender del todo, ahora resonaba en mí como un himno. Porque esta vez yo había decidido hablar, aunque fuera en tinta. Había escrito mi verdad en ese contrato. Había puesto mi voz en un papel donde antes solo se esperaba mi obediencia. Ese día, sin buscarlo, sentí algo parecido a la libertad. No era euforia, no era victoria. Era paz, una paz nueva, distinta. La que viene cuando una se elige a sí misma. No sabía qué vendría después. Sabía que mis hijos no se quedarían quietos, que intentarían buscar otro modo, otra rendija. Pero ya no me importaba, porque lo importante no era si ganaban o no. Lo importante era que, por primera vez en mucho tiempo, yo no había perdido. No a ellos, a mí. Y eso lo cambiaba todo. La llamada de Mariana no fue la última. Pocos días después, Esteban apareció en mi puerta. No venía solo. Lo acompañaba un hombre joven, trajeado, con un maletín en la mano y una sonrisa que no me dijo nada bueno. Mamá, este es el doctor Gálvez, nuestro abogado. Queremos revisar algunos detalles del documento que firmaste, dijo, sin rodeos, como si yo ya supiera de qué hablaban. Les ofrecí pasar. Preparé café, pero no lo tomé. Me senté frente a ellos con mi cuaderno en las piernas, como quien se prepara para presenciar una obra donde ya conoce el final. El abogado sacó unos papeles. Hay una cláusula que nos llamó la atención. Comenzó. Era la mía, la que había escrito a mano, la que me salvaba. Esa cláusula final, el inciso C, no estaba en el borrador original, dijo con el ceño fruncido. Asentí con tranquilidad. Así es, la escribí yo, antes de firmar, con mi consentimiento, que es el único que vale, porque sin mi firma, nada de esto existiría. Esteban se movió en su asiento, incómodo. Mamá, esto puede generar problemas legales. Lo hiciste sin avisarnos, sin asesoría. Lo miré fijo. Y ustedes me asesoraron cuando decidieron entregarme un contrato que me dejaba como invitada en mi propia casa. El abogado intentó intervenir, pero lo detuve con la mano. No necesitaba explicaciones. No buscaba su aprobación. Lo que hice es legal. Tengo copia del documento. Tengo testigos. Tengo pruebas de que fui presionada para firmar rápido, sin leer. Pero lo hice. Lo leí. Y escribí lo que necesitaba escribir. En ese momento, Mariana entró. No me sorprendió. Sabía que estaba afuera, esperando. Su rostro era otro. No el de la hija preocupada, sino el de alguien que ha sido expuesto. ¿Qué estás intentando, mamá? ¿Dividirnos? ¿Manipularnos con este show? Me puse de pie. No grité. No discutí. Hablé con una serenidad que parecía ajena a todo lo que sucedía. No intento dividirlos. Ustedes se dividieron solos cuando me dejaron afuera de sus decisiones. Lo único que hago es poner límites. Mariana intentó decir algo, pero las palabras se le ahogaron. A veces, el silencio de quien se sabe culpable es más ruidoso que cualquier reproche. Esteban bajó la mirada. Por primera vez,
Entendieron que ya no era la misma, que la madre dócil que esperaban no estaba más. Quiero que se vayan, les dije, no con rabia, con firmeza. Hoy no es día para abogados ni reclamos. Hoy es el día en que por fin respiro tranquila. El abogado guardó sus papeles. Esteban murmuró algo, un intento de protesta, quizá. Mariana salió sin mirar atrás. Cerré la puerta con una calma que no conocía desde hace años. Fui a la cocina, puse agua para un té y me senté frente a la ventana. El cuaderno seguía en mis piernas. Escribí: no se trata de ganar una batalla, se trata de recuperar mi lugar, mi nombre, mi voluntad. Esa noche vino Camila, mi nieta. Tenía los ojos tristes. Abuela, ¿puedo quedarme un rato contigo? Asentí. Se sentó a mi lado, en silencio. Después de unos minutos, me dijo algo que me atravesó el alma. Mamá está furiosa. Dice que no entiende por qué hiciste lo que hiciste. La miré con ternura. ¿Y tú? Le pregunté. Yo sí entiendo, me dijo. Porque te vi. Vi cómo te apagabas, cómo hacías todo por ellos y apenas si te miraban. Yo también pensé que era normal, pero ahora veo que no lo era. Me tomó la mano. No quiero ser como ellos, abuela. Quiero que me enseñes a ser diferente. En ese momento supe que, aunque mis hijos tal vez no cambiaran, la siguiente generación sí podía ver, sí podía escuchar y sí podía elegir otro camino. Esa noche escribí en mi cuaderno una nueva frase. No lucho por venganza. Lucho para que alguien, alguna vez, diga: ella me enseñó a no callar, porque eso era lo que más importaba ahora. No el papel, no la casa, sino la semilla que se había plantado en Camila. Una semilla de conciencia, de voz, de dignidad. Y eso ya era una victoria. Después de la visita de Camila, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Saber que ella había visto lo que otros no quisieron ver, que había entendido lo que ni siquiera fue explicado con palabras, me confirmó que no todo estaba perdido, que aún había alguien que valoraba lo que yo era, no por lo que tenía, ni por lo que podían sacar de mí, sino simplemente por lo que significaba. Esa noche dormí profundamente, no por cansancio, sino por paz. Me desperté al amanecer, preparé café y volví a leer lo que había escrito en mi cuaderno los días anteriores. Cada línea era un pedacito de mi voz recuperada, pero la calma no duró mucho. 2 días después, Esteban volvió a visitarme. Esta vez no venía con sonrisas ni rodeos. Traía una notificación formal, un documento donde, según él, se informaba sobre una posible renta de la casa. Lo leí. Era una copia, incompleta. Faltaba mi cláusula, la que había escrito a mano, la que convertía cualquier intento sin mi aprobación en algo ilegal. Era obvio. Estaban intentando anular lo que hice. Intentaban avanzar como si yo no existiera, como si mi letra no tuviera peso. Me dolió, pero no me sorprendió. En el fondo siempre supe que lo intentarían. Respiré hondo. No respondí con gritos. No hice drama. Solo abrí mi carpeta, saqué mis copias firmadas, las revisé una por una, verifiqué fechas, sellos, testigos. Luego me vestí, tomé mi bolso y fui personalmente al registro de propiedad. No pedí ayuda a nadie, no avisé. Caminé despacio, pero segura, como quien sabe que lo que lleva en las manos vale más que cualquier excusa. En la oficina, el funcionario leyó los documentos con atención. Frunció el ceño. Me pidió esperar. Volvió 15 minutos después con una mezcla de sorpresa y respeto en la mirada. Usted tenía razón. Este documento está completo. Lo que intentaron hacer no tiene validez. Asentí, sin celebrar. No necesitaba fuegos artificiales, solo confirmación. Él me preguntó si quería iniciar una demanda. Me quedé en silencio unos segundos. Pensé en todo lo que podría hacer. Denunciar, exponer, reclamar. Pero luego negué suavemente con la cabeza. No, solo quiero que quede claro que lo intentaron y que fallaron. Volví a casa con esa decisión tomada. Esa noche llamé a Mariana. No para pelear, no para reclamar, solo para decir lo que necesitaba decir. Sé lo que intentaron, dije sin rodeos. Se hizo un silencio largo del otro lado. Mamá, no es lo que piensas, murmuró. No quiero explicaciones, le respondí. No busco disculpas, solo llamo para decirte que lo sé y que aún sabiendo, no voy a hacerles daño. Hubo un silencio denso, como si las palabras pesaran más que antes. ¿Por qué? Preguntó finalmente. Porque no soy como ustedes, dije. No hubo respuesta, no la necesitaba. Colgué con suavidad. Me serví una copa de vino, me senté en el jardín, miré el cielo. Estaba claro, limpio. No me sentía vencedora. Me sentía libre. Libre de la necesidad de agradar, de justificar, de callar. Y eso, para mí, ya era todo lo que necesitaba. Más tarde, ordenando una vieja caja de fotos, encontré algo que no recordaba haber guardado. Era un sobre pequeño, amarillento por el tiempo, con mi nombre escrito a mano. La letra de Julián, mi esposo. Lo abrí con cuidado. Dentro había una carta, breve pero intensa, escrita con tinta azul. Amor mío, si estás leyendo esto, significa que el
El tiempo siguió su curso y yo ya no estoy, pero tú sí, y eso me da paz. Sé que nuestros hijos, por amor o por miedo, algún día intentarán manejar tu vida, porque así nos enseñaron, porque creen que proteger es decidir por el otro, pero tú eres más fuerte que todo eso. No dejes que nadie silencie tu voz, no firmes sin leer, no te vayas sin dejar una huella. Te amo, Julián. Lloré, pero no de tristeza. Lloré de sentirme acompañada incluso desde la ausencia. Era como si él supiera, como si esa carta hubiera estado esperando el momento justo para ser leída. Guardé el sobre dentro de mi cuaderno, justo donde estaba escrita mi cláusula. Ahora estaban juntos, el amor que me formó y la decisión que me salvó. Dormí abrazada a esa certeza y por primera vez comprendí que la memoria también puede ser una forma de compañía, porque cuando una mujer recuerda quién es, ya nadie puede borrarla. Al día siguiente me levanté temprano, con el corazón todavía tibio por la carta de Julián. Era sábado y el barrio dormía en su mayoría. Caminé despacio, con mi chal sobre los hombros, disfrutando de ese frío limpio que solo se siente cuando una decisión importante ya fue tomada. Pasé frente a la panadería de doña Irene, una mujer con quien apenas había cruzado palabras en años. Me vio desde el otro lado del mostrador y levantó la mano. «Vecina, ¿tiene un minuto?» Entré. El lugar olía a pan recién horneado y a café tostado. Me senté sin prisa. Irene me sirvió una taza sin que yo pidiera nada. «No, me gusta el chisme, pero sus hijos andan diciendo cosas», soltó sin rodeos. «Que usted los traicionó con un documento, que los dejó sin nada». La miré, sin sorpresa. «Eso dicen». Ella asintió. «Pero yo también sé la otra parte, la verdadera, porque no es la primera mujer que pasa por eso. Y no será la última». Sus ojos eran firmes, como los de quien ya lloró mucho, pero decidió no llorar más. Me tomó la mano con fuerza. «Siéntase orgullosa, porque no todas se animan a hacer lo que usted hizo». Sentí un nudo en la garganta, no por tristeza, sino por reconocimiento. «Estamos organizando algo», continuó. «Un grupo de mujeres mayores, viudas, separadas, olvidadas por sus familias. Nos reunimos una vez por semana para hablar, para compartir, para aprender. ¿Le gustaría venir?» Nunca fui de grupos, nunca me sentí cómoda hablando de mi vida con extraños, pero esta vez algo en mí dijo que sí. No porque quisiera contar mi historia, sino porque sentí que ya no estaba sola. Esa misma semana fui a la reunión. Éramos unas 12 mujeres, algunas con bastón, otras con el alma rota, todas con historias que dolían en los rincones del cuerpo. Cuando me tocó hablar, no dije nombres, no culpé a nadie, solo conté lo esencial. Un día firmé algo, pero antes escribí lo que realmente importaba, y gracias a eso recordé quién soy. Se hizo un silencio largo. Luego una mujer aplaudió, después otra y otra más. En ese momento entendí que mi historia no era solo mía, era de muchas, de todas las que alguna vez firmaron en silencio, esperando que alguien notara su presencia, de todas las que creyeron que amar era ceder hasta desaparecer, pero también de todas las que, como yo, decidieron reescribirse. Esa noche, al llegar a casa, Camila me esperaba con una sorpresa. Traía una flor del jardín de su casa y una carta escrita a mano. «Abuela, quiero aprender de ti todo». Me conmoví. Le serví chocolate caliente. Hablamos durante horas. Su forma de escuchar era diferente. No quería respuestas fáciles. Quería comprender. Le conté cosas que nunca había dicho en voz alta. De mi infancia, de cuando me casé, de cómo fue criar a sus tíos sin manual, sin descanso y muchas veces sin compañía. Camila no interrumpía, no juzgaba, solo absorbía cada palabra como si fueran semillas. Le mostré mi cuaderno, el primero, aquel donde escribía lo que no podía decir. Lo acarició como si fuera un tesoro. «¿Puedo leerlo?», preguntó. Negué con ternura. «No ahora. Primero quiero que tú empieces el tuyo. Escribe lo que piensas, lo que sientes, incluso lo que no entiendes todavía». Ella asintió con entusiasmo. Abrió su cuaderno nuevo. Escribió con letra grande. «Mi abuela me enseñó a no quedarme callada». Me emocioné. Nos sentamos frente a frente, escribiendo en silencio, unidas por algo más que la sangre, por la decisión de no dejarnos borrar. Antes de dormir, Camila me abrazó fuerte. «Cuando yo sea grande, no voy a dejar que nadie me haga sentir pequeña». Y ahí lo supe. Mi trabajo estaba hecho. No necesitaba aplausos, ni homenajes, solo ese silencio tranquilo del alma cuando entiende que, al final del camino, no se traicionó a sí misma. Cerré el cuaderno. Lo guardé en la caja de madera donde estaba la carta de Julián, y sentí que ambas cosas, el amor y la decisión, estaban unidas por fin, porque esta historia ya no era solo mía, era de todas las mujeres que alguna vez fueron silenciadas, y de todas las niñas que ahora estaban aprendiendo a hablar. Pasaron unas semanas de silencio. Ni Mariana ni Esteban volvieron a llamar. No vinieron, no escribieron. Era como si yo hubiera dejado de existir, y sin embargo, en lugar de dolerme, como tantas otras veces, me sentí liviana, como si el silencio de quienes solo saben exigirte fuera, en realidad, una bendición disfrazada.
embarazada. Seguí asistiendo a las reuniones con las otras mujeres cada jueves. Cada historia que escuchaba era un espejo. Algunas habían cedido por amor, otras por miedo. Unas pocas, como yo, se habían detenido a tiempo. Descubrí que el dolor compartido pesa menos y que el respeto empieza donde termina la necesidad de mendigar cariño. Un día recibí una notificación formal. Esteban y Mariana estaban intentando alquilar la casa otra vez, a pesar de todo. El documento que presentaron omitía, deliberadamente, la cláusula que yo había escrito. Era un movimiento desesperado e ilegal. Esta vez no me enojé, no lloré, no temblé. Simplemente tomé mi carpeta, verifiqué mis copias y fui de nuevo al registro. El funcionario que me había atendido antes me reconoció. Leyó los documentos. Me miró con respeto. Usted tenía razón. Otra vez. Todo intento de alquilar sin su aprobación es inválido. Me ofreció iniciar acciones legales. Dije que no. Solo quiero que sepan que fallaron otra vez. Esa noche llamé a Mariana. Sé lo que intentaron, le dije sin rodeos. Hubo un silencio largo. Luego su voz, más baja que de costumbre. Pensamos que no te darías cuenta. Ese fue su error y su castigo. No dije más. Colgué con suavidad. Me serví una copa de vino. Miré las estrellas desde el jardín. Me sentí plena. No por haber ganado, sino porque por fin había dejado de perderme a mí misma. Recordé algo que escribí hace años. No necesito castigar. Mi mayor justicia es seguir de pie, sin miedo, sin rencor y sin ceder. La siguiente semana, al revisar una caja vieja, encontré las primeras cartas que escribí de joven. Notas, papeles, fotos. Todo lo que fui quedaba guardado ahí, como si el tiempo se hubiera detenido en cada hoja. Entre ellas, mi primer cuaderno. Aquel donde escribía lo que dolía y no podía decir. Se lo mostré a Camila. Ella lo acarició, como si tocara un secreto antiguo. ¿Puedo leerlo? No todavía, le dije. Primero escribe tú. Escribe tu historia. Incluso lo que no entiendes ahora. Ella asintió y lo hizo. Con letras grandes, firmes, escribió: mi abuela me enseñó que callar no es amar. Esa frase me quedó grabada. La escribí también en mi cuaderno, junto con otra. La memoria también es una forma de compañía. Porque Julián, desde su carta, también me acompañaba. Su voz seguía viva entre mis pensamientos, guiándome. No para decidir por mí, sino para recordarme que yo siempre supe qué hacer. Solo necesitaba escucharme. Esa noche, antes de dormir, soñé con él. Estábamos en la casa de campo. Los niños corrían por el jardín. Nosotros tomábamos mate bajo el limonero. Él me sonreía. Me decía: siempre supiste. Solo faltaba que te escucharas. Y desperté en paz. En la reunión siguiente, leí en voz alta la carta de Julián. Algunas mujeres lloraron. Otras me abrazaron. Elena, una de las más calladas del grupo, me dijo algo que me atravesó. Tú nos estás enseñando que nunca es tarde para despertar, ni siquiera después de tantos silencios. Y ahí lo entendí. Ya no estaba sola, ni siquiera cuando nadie me hablaba. Estaba rodeada de una red invisible de mujeres valientes, de recuerdos amorosos, de fuerza acumulada. Y cada paso que daba ya no era solo mío. Era un paso que otras podían seguir, un paso que otras necesitaban ver. Pocos días después, una tarde de lluvia, Mariana apareció en mi puerta. No traía maletas ni papeles, solo un paraguas mojado y el rostro cansado. No la veía así desde que era adolescente. Me preguntó si podía pasar. Asentí. Se sentó frente a mí. No me abrazó. No lloró. Pero sus ojos hablaban con la lengua antigua del miedo y la vergüenza. No vengo a discutir, dijo. Solo quería verte. Le ofrecí café. Se lo preparé como antes. En 1800. Silencio. Me entregó una hoja doblada. Era una copia del contrato, con mi cláusula subrayada. Ya lo entendí, dijo. Y también lo acepto. Me quedé en silencio. Había intentado comprender. Y eso, viniendo de ella, ya era un gesto enorme. No vine solo por eso, agregó. Vine porque Camila no deja de hablar de ti, de lo que le estás enseñando, de cómo luchaste sin gritar. Su voz se quebró. Pensé que quizás, si me dejas, también yo podría aprender de ti, aunque sea tarde. No sabía si era verdad. No sabía si era un paso sincero o una trampa emocional. Pero ya no necesitaba certezas absolutas para actuar. Solo necesitaba fidelidad a mí misma. Podemos empezar por un café, le dije. Y sonrió. Fue la primera sonrisa limpia que le vi en mucho tiempo. Preparamos el café juntas. No hablamos del pasado, ni del papel, ni de la herencia. Solo del presente. De cómo crecen las plantas cuando se riegan sin prisa. De cómo la lluvia puede ser hermosa cuando una no tiene miedo de mojarse. Antes de irse, Mariana me miró con una mezcla de respeto y nostalgia. Perdón, mamá. No por lo que hice, sino por lo que no vi, le respondí sin rencor. A veces, no ver también es una forma de abandono, asintió. Quiero quedarme un poco más. Si me dejas, te dejo. Pero yo ya no me pierdo para que otros se encuentren. Esa época se terminó. Camila llegó un sábado por la tarde. Traía su cuaderno de dibujo bajo el brazo y una mochila llena de colores, marcadores y preguntas. ¿Hoy también me vas a contar algo?, me dijo sonriendo. Hoy tú vas a escribir, le respondí. La llevé hasta el mueble del comedor donde guardo mis cosas más antiguas. De un cajón saqué una caja pequeña
vacía de madera oscura. Dentro estaban mis primeras cartas, los papeles de la casa, fotos de Julián y el cuaderno donde hace décadas empecé a escribir lo que callaba. Se lo mostré con calma. Este fue mi primer cuaderno. Aquí escribí lo que dolía, lo que soñaba, y aunque nadie lo leyó, muchas veces me salvó. Camila lo miró con un respeto que me conmovió. ¿Puedo leerlo? Todavía no. Primero quiero que escribas el tuyo. Quiero que pongas ahí tu historia, tus pensamientos, incluso lo que no entiendes aún. Se sentó con entusiasmo, abrió su cuaderno nuevo y con su letra clara escribió: mi abuela me enseñó que mi voz también vale. Me quedé observando sus manos pequeñas agarrar el lápiz con fuerza. Nos sentamos a escribir en silencio, una frente a la otra, compartiendo más que palabras, compartiendo el legado de la voz. Y eso para mí era lo más importante. Le conté cosas que nunca había dicho, de mi infancia, de mis miedos, de cuando me casé, de cómo fue criar a Mariana y Esteban en un mundo que no dejaba espacio para dudar. Le hablé del día en que firmé ese papel y de cómo mi instinto me gritaba que algo no estaba bien. ¿Y por qué no dijiste que no?, preguntó. Porque las mujeres de mi época aprendimos que decir no era ser egoístas, que amar era ceder. Pero ahora entiendo que protegerse también es amar. Me miró en silencio. ¿Y ahora sí sabrías decir que no? Ahora no solo lo sé, ya lo hice. Sonrió. Me abrazó por el cuello. Cuando sea grande quiero ser como tú. Le acaricié el cabello. No, mi amor, quiero que seas mejor, que no tengas que esperar 74 años para escucharte. Después regamos juntas las plantas. Plantamos un jazmín en una maceta nueva. Este lo cuidamos entre las dos, dijo. Y cuando florezca será nuestra señal de que todo lo que sembramos con amor da frutos. Esa noche antes de dormir volví a leer la carta de Julián. Luego escribí en mi cuaderno: hoy le pasé la antorcha a Camila. No de fuego, sino de voz. La mañana siguiente me desperté temprano. Abrí la ventana. El aire estaba frío, pero no dolía. Era un frío limpio, de esos que hacen que una respire hondo y se sienta viva. Me puse mi chal favorito, ese que me tejió mi madre, y me senté en el jardín con una taza de café fuerte. Y ahí estaba el jazmín, con su primer brote blanco, asomando tímidamente entre las hojas. Sonreí. No era solo una flor, era una promesa de que esta vez, sí, todo lo que escribí valió la pena. Desde aquel día en que firmé ese papel con mi propio inciso escondido, muchas cosas cambiaron. Mariana ahora me llama cada semana. A veces viene a tomar café, a veces solo para escuchar. No hablamos aún de todo lo que pasó, pero el silencio ya no duele. Es un silencio lleno de intento, de presencia, de respeto. Esteban, bueno, él todavía no ha vuelto. Lo entiendo. Algunos hijos necesitan más tiempo para mirarse al espejo, pero no le guardo rencor, porque por primera vez en mi vida entendí que el perdón no se trata de los otros, se trata de una misma. La casa sigue siendo mía, no solo por los papeles, sino porque aquí están mis pasos, mi historia, mis cicatrices, mis libros con frases subrayadas que me salvaron en noches largas, mis plantas, esas que crecieron incluso cuando a veces me olvidé de regarlas. Camila viene todos los domingos, me lee lo que escribe. A veces son historias tristes, otras poemas torpes pero dulces. Cada palabra suya es un recordatorio de que todo esto valió la pena, de que no luché por venganza ni por castigo. Luché por ella, por lo que representa, por las que vendrán. Un día me dijo: abuela, cuando yo sea grande, no voy a dejar que nadie me haga sentir pequeña. Y en ese instante supe que mi trabajo estaba hecho. No necesito reconocimientos ni homenajes, solo esa paz silenciosa que llega cuando uno mira hacia atrás y sabe que no se traicionó, que no se apagó, que no firmó con los ojos cerrados, que, incluso herida, eligió decir que no. Y ese no fue la semilla de todo lo que floreció después. Hoy escribí la última página de mi cuaderno, con mano firme, sin lágrimas, sin temblor. Me engañaron para firmar, pero fui yo quien escribió el final. No con odio, no con venganza, con memoria, con coraje, con amor por mí misma. Cerré el cuaderno y lo guardé en la misma caja donde está la carta de Julián. Ambas cosas quedaron ahí, como si siempre hubieran estado destinadas a encontrarse, porque eso fue lo que me sostuvo, la determinación y el amor. Una no existe sin la otra. Salí al jardín. El sol ya subía lento, acariciando el suelo con su luz dorada. Me senté en la silla vieja de madera y cerré los ojos. Escuché a los pájaros, sentí el perfume del jazmín y comprendí que esta historia no era solo mía, era de todas las mujeres que alguna vez creyeron que callar era amar, de todas las madres que lo dieron todo y recibieron tan poco, de todas las abuelas que aún desde su silencio siguen enseñando a resistir, a florecer. Esa mañana, mientras tomaba el primer sorbo de café, supe que ya no tenía miedo, que si alguna vez dudé, ya no dudo, que si alguna vez me sentí sola, ahora estoy acompañada por cada letra que escribí, por cada mujer que me escuchó, por cada nieta que ahora sabe que su voz vale. No necesito más pruebas, ni más disculpas, solo necesito seguir
seguir de pie, como hasta ahora, porque esta vez fui yo quien escribió el final, y lo hice con la tinta más poderosa que existe, la verdad. Las semanas siguieron su curso, lentamente, sin sobresaltos, pero también sin retrocesos. La casa ya no me parecía tan grande, ni tan vacía. Había silencio, sí, pero era un silencio distinto, no el que aplasta, sino el que abraza, el que se parece a la paz. Mariana vino algunas veces más, sin exigencias, sin papeles, solo con ganas de estar. Se sentaba conmigo en el jardín. Mirábamos las plantas. Hablábamos de la vida sin mencionar el pasado. Yo no necesitaba que pidiera perdón, porque su mirada ya no era la misma. Era una mirada que por fin había aprendido a ver. Camila seguía escribiendo. A veces me leía en voz alta lo que ponía en su cuaderno, y yo la escuchaba como quien oye crecer una raíz. Abuela, escribí algo nuevo. ¿Quieres escucharlo? Siempre quería. Me leía frases que hablaban de libertad, de fuerza, de mujeres que no se dejaban borrar, y cada palabra suya era como una flor más en ese jazmín que plantamos juntas. Una tarde, mientras leíamos bajo la sombra del limonero, me miró con ojos brillantes. Gracias por no haberte callado. No supe qué decir. Solo la abracé, porque a veces el amor no necesita más que eso. Un domingo cualquiera, mientras regábamos juntas, me dijo que quería presentar su cuaderno en la escuela, que su maestra estaba impresionada con sus textos. Me pidió permiso para contarme mi historia. No toda, aclaró. Solo lo que importa. Solo lo que pueda inspirar. Le sonreí. Todo lo que sembramos con amor da frutos. ¿Recuerdas? Ella asintió, con esa seguridad que solo tienen quienes crecieron viendo a alguien resistir con ternura. Su mirada no tenía miedo. Tenía fuego. El mismo fuego que yo, a su edad, no supe que podía tener, pero que ahora ardía en ella. En esa misma tarde, mientras tomábamos té, me preguntó si alguna vez me arrepentí de haber escrito esa cláusula. Jamás, respondí. Fue la primera vez en mucho tiempo que me elegí a mí misma sin culpa. Le expliqué que no se trataba de luchar contra nadie, que se trataba de no dejar que te empujen a un rincón mientras sonríen. Yo no peleé por la casa, peleé por mi voz. Ella anotó esa frase en su cuaderno, como quien recoge una semilla para plantarla más adelante. La noche cayó tranquila. Mariana se fue temprano, pero dejó la taza vacía sobre la mesa. No me molestó. La lavé sin apuro. La dejé secar al aire, como antes. Luego me senté frente a la ventana, con el cuaderno en las piernas, el último, el que Camila me regaló con una portada que ella misma dibujó. En la tapa escribió: La mujer que no se dejó borrar. Lo abrí y empecé una nueva página, no para contar lo que ya fue, sino para seguir escribiendo lo que vendrá, porque entendí que una historia no termina cuando se cierra un conflicto, termina cuando se abre otra forma de vivir. Y así, con esa calma que no tuve en décadas, escribí mi última línea de ese día. La vida me pidió firmar en blanco, pero esta vez fui yo quien escribió la letra pequeña. Cerré el cuaderno, lo guardé en la caja de madera junto a la carta de Julián y el primer brote seco del jazmín. Y mientras el cielo nocturno se llenaba de estrellas, entendí que ya no necesitaba permiso para existir, porque había firmado, sí, pero lo más importante lo había escrito yo.